Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a abordar dos temas que han dado de qué hablar esta semana. El de Ayotzinapa, que sigue siendo tema por las contradicciones entre el gobernador Ángel Aguirre y la PGR, que uno dice que no son los cuerpos de los normalistas y el otro, el procurador federal, dice que no se puede asegurar eso, porque sale Ángel Aguirre a dar una rueda de prensa a medios locales y dice que quienes lo critican desde fuera, pues francamente lo hacen un poco por envidia y porque no conocen la situación de Guerrero. Y por otra parte, por las manifestaciones de este lunes, que hubo una toma simbólica de Palacio de Gobierno y un literalmente ataque al Congreso del Estado en Guerrero. Se tiraron algunos objetos y se rompieron algunos vidrios. De eso platicamos con nuestros invitados el día de hoy. Jorge Rocha, bienvenido, Jorge. Buenas noches, ¿cómo están? Rodrigo Cornejo, bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y Jesús Estrada, bienvenido, Jesús. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, primero preguntarles si han visto algún avance, porque parece que pasó una semana y no ha pasado nada en Guerrero, ¿no? Yo creo que... Bueno, adelante, Jorge. No, tú, Jesús. No, adelante. No, bueno, una semana es un poco decir, en realidad llevamos más tiempo, porque la desaparición de los estudiantes ya lleva más de 2 semanas y no ha pasado nada. Yo creo que ese es bueno, ha habido manifestaciones, ha habido críticas muy serias, ha habido una condena internacional ya incluso tuvo repercusiones en cuanto a comercio, por ejemplo, con Europa, de que va a haber un pacto que no se va a firmar hasta que México no resuelva el tema de Guerrero, y todavía en el estado de Guerrero no pasa nada. No hay renuncias, no se aprende a nadie, no aparecen los chavos, se dice que hay unas fosas y entonces la PGR, lo que tú ya señalabas, dice no podemos afirmar o estamos en estudio de que los cuerpos que están ahí pueden ser de los estudiantes. El gobernador dice que no. O sea, el problema es que hay una crisis política muy seria ya en el estado de Guerrero y no pasa nada. Creo que ese es el problema. Y por supuesto que en este tipo de problemas, mientras no suceda ningún asunto que modifique el rumbo de las cosas, lo que va a pasar es que la crisis se va a empezar a acentuar. Digamos que lo, entre comillas, normal que tuvo que haber sucedido es el señor Aguirre se va, se instala o se atiende el procedimiento constitucional de Guerrero que dice cómo se suple a un gobernador, y este gobernador, aunque es muy obvio que no iba a poder resolver las cosas en este tiempo y que además se avicina un periodo electoral para elegir gobernador en el estado de Guerrero, pero por lo menos hubiera tranquilizado el ambiente, por lo menos hubiera hecho eso. ¿Qué está sucediendo? Que el mantener a Aguirre de esta manera ficticia está incrementando el nivel de descomposición política del estado de Guerrero. Para mí ese es el gran problema, que no sucede nada que modifique el rumbo de lo que está sucediendo. Y por lo tanto, bueno, la crispación social, por supuesto que se está incrementando. Porque ya no piden, Jesús, la renuncia de Ángel Aguirre solamente, sino la desaparición de poderes tal cual en todo Guerrero. Ya están avanzando justo en las peticiones de justicia. Volviendo a la pregunta, creo que ha pasado muchísimo en realidad. Digo, por el lado de la investigación, claro, no ha pasado, permanece, digamos, esta incertidumbre, no se sabe ni siquiera si son o no estos 28 cadáveres que encontraron en las primeras fosas, que ahora Ángel Aguirre dice que no son. Siguen todavía los estudiantes y los maestros y los padres de los estudiantes insistiendo en que sí están vivos y que quieren que aparezcan vivos. Por eso la movilización de hoy tomaron los estudiantes y los maestros de la CETEC el Palacio de Gobierno, intentaron también tomar más temprano el Palacio del Legislativo, y la exigencia es que aparezcan los 43 estudiantes. También ha pasado muchísimo desde la semana pasada, es el tema de las movilizaciones, es impresionante. Aquí en Guadalajara es una de las movilizaciones más importantes que ha habido en los últimos años, la cantidad de personas que salimos a las calles el 9 de octubre. Y curioso también, si escuchabas, veías por una parte muchas personas que no suelen salir a marchar, estaban ahí presentes, y lo que había en común, además de exigir justicia, además de exigir que aparezcan los 43 estudiantes, es exigir el castigo y la denuncia a cualquier forma de gobierno. Era en las consignas, de repente había alguna persona que lanzaba las consignas contra el PRI y el PRD y alguien le contestaba también PAN y PANAL, todos, y luego se sumaban
la crítica a toda forma de gobierno, porque se está viendo que es un crimen de Estado lo que sucedió ahí, y es algo que no solo está sucediendo en Guerrero, sino en muchísimas partes del país. Aquí había muchos familiares también de personas desaparecidas. Exacto. Aquí en Jalisco, que salieron también a reclamar justicia para sus propios familiares, y bueno, las condenas internacionales han sido tremendas, ¿no? Desde muchísimos lugares. Eso sucedió, también ha pasado. La crisis que está el PRD es tremenda y creo que se vio reflejada ese día en la manifestación allá en la Ciudad de México, el abucheo y pues, la agresión también que sufrió Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral del PRD. Es una representación de que las personas están viendo justo eso, que están viendo la descomposición integral de todos los partidos políticos, incluyendo este partido de izquierda institucional que nació como un movimiento social en el 88 y ya la gente ya no confía y los ve a todos por iguales, está esta descomposición. Y pues por el lado de las investigaciones, lamentablemente, lo que sigue ocurriendo es nuevos ataques contra estudiantes. Fíjate que eso también está cambiando. Ayer justamente 2 estudiantes del TEC de Monterrey allá en Guerrero fueron agredidos a balazos. Un estudiante alemán se encuentra herido, lo cual lo que veo es que va a agravar aún más las condenas internacionales probablemente también. Y agredidos a balazos por policías ministeriales, es decir, por agentes adscritos a la Fiscalía de Guerrero, por una idiotez que es que les hicieron el alto y no se quisieron parar. ¿En qué país civilizado te ataca un policía ministerial a balazos porque te hace el alto y no te puedes parar? Bueno, no hay forma de perseguir o en todo caso de hacer un alto más adelante. No, aquí y específicamente en la situación en la que está Guerrero, los ataquen a balazos, Rodrigo. Incluso la Procuraduría de Guerrero tiene que aceptar que es una violación a los protocolos de actuar de la policía el que no se debe de abrir fuego inmediatamente al un vehículo, no hacer el alto cuando se le marca. Es completamente irracional y desproporcional, es un uso de la fuerza completamente asimétrico, un gesto como no pararse inmediatamente cuando se le marca un alto y responder con fuego es propio tal vez algo de una guerra civil y no de un Estado de Derecho completamente ausente, ¿no? Por cualquier vara que se mida es desproporcionado. Pues a mí me parece que también en el frente político estudiantil ha tenido muchos ecos la falta de celeridad en las investigaciones de Ayotzinapa, en tanto que no solamente los estudiantes del Politécnico Nacional, sino que los de la UNAM también se han solidarizado de maneras muy concretas, no solamente pronunciándose durante las marchas de inconformidad que hubo durante las movilizaciones del Politécnico, haciendo un pronunciamiento muy claro que los estudiantes deben de ser presentados con vida. Aquí también en Guadalajara, estudiantes de la UDG y en la UNAM, que incluso ya se ha declarado que, si no mal recuerdo, la semana siguiente, varias facultades de la UNAM se van a ir a paro. 14, 15 creo que estaban anunciando, 14, 15 y 20 y 22, es lo que estaban discutiendo justamente hoy de hacer paros de 48 horas, 11 facultades de la UNAM hasta ahora. En solidaridad, ¿no? Exactamente, me parece que esto ha simbrado a la comunidad estudiantil mexicana, en tanto que la vulnerabilidad de que le pase a cualquier persona, sea un normalista en Guerrero o sea una desaparición forzada de un estudiante que está involucrado en la oposición o en el activismo político, son completamente dos cosas que pueden ser perfectamente posibles, y esto es aterrador para los estudiantes. Claro, eso hay que sumarle que también la Universidad de Guadalajara emitió, se sometió a votación y así se aprobó en el Consejo General Universitario una condena enérgica a los hechos de Guerrero, exigiendo justicia, pero utilizó 2 términos que quisiera que abordáramos después de la pausa, que son bastante fuertes. 1, llama a estos hechos crímenes de lesa humanidad, y 2, pide medidas especiales en todo el país para evitar que hechos como este de Guerrero se repitan. Lo platicamos después de la pausa y también hablamos acerca de, más adelante, el transporte y este chantaje a través de la presunta violencia que están sufriendo para que les autoricen el aumento de la tarifa. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y platicábamos acerca de los hechos de Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, dejábamos pendiente el tema del pronunciamiento bastante fuerte de la Universidad de Guadalajara. La verdad es que pocas veces se ve un pronunciamiento de esta índole por parte de la universidad, en donde llama crímenes de lesa humanidad a lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa y también pide medidas especiales en todo el territorio nacional. ¿Qué opinión les merece eso? Pues mira, las condenas han sido muy fuertes. Esto de lesa humanidad, digo, obviamente habrá que esperar un poco para ver cómo se configura el asunto, si aparecen muertos, si siguen en el estatus de desaparecidos.
pero obviamente implicaría, o sea, si se habla de este tipo de situaciones, hablaría de que tendría que haber una intervención de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, lo que está ahí en juego es eso, que ya México tendría que ser, digamos, bueno, ya lo ha sido, pero intervenido para este caso por este tipo de instancias internacionales que son las que se dedican a investigar este tipo de situaciones. De hecho, la última que se había metido con este carácter era lo de Acteal, este asesinato de 45 indígenas, sobre todo mujeres y niños en 1997. Era, digamos, el último caso que había tenido México con estas características. Había habido otros de otro tipo, ¿no? Pero con este asunto de que es una muerte masiva, vamos a decirlo así, o desaparición masiva, no habíamos, digamos, no se había configurado. Entonces, en ese sentido, sí es un asunto sumamente grave porque estamos hablando de un gobierno que prácticamente ya no tiene control de lo que está sucediendo en su territorio. Y del otro que te habla es que la crisis política de Guerrero ya es una crisis política nacional. Digo, no es que el país estuviera muy bien y salvo Guerrero fuera el único lugar que estuviera, digamos, en estas condiciones. De lo que estamos hablando es que ya las repercusiones y las olas de crisis política están llegando al ámbito nacional. Y creo que en este momento ha sido la situación de mayor vulnerabilidad, de mayor debilidad, de mayor falta de manejo en el actual gobierno federal también, porque no se ha visto tampoco la actuación, digamos, firme, decidida, que realmente solucione algo de parte del gobierno federal. Entonces esta crisis ya está, digamos, inundó prácticamente todo el escenario del país y habrá que ver hasta dónde llega, porque, bueno, como bien señalaban Jesús y Rodrigo, pues la crispación social, las protestas, las movilizaciones van a ir incrementándose si es que no, si se sigue con esta actitud, ¿no? Sí, porque hoy ya hubo edificios quemados y vidrios rotos en el Congreso, allá en Chilpancingo. Sí, solo creo que sí hay otro procedimiento, Jorge, que es la demanda que hay contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional por genocidio. Es una demanda que aunque no es delito de lesa humanidad, pero es otra demanda que hay en organismos internacionales que está todavía, bueno, se en curso. Se está procesando. Sí. Quería señalarte, en el bloque anterior decía que ha habido avances en estos últimos días y ha habido muchas novedades en movimientos sociales, en expresiones de apoyo y de solidaridad y no avances en la investigación. De parte de la investigación oficial no hay avance, pero fíjate que sí han salido muchos detalles, sobre todo en los medios de comunicación, detalles que van en el sentido de el odio que sentía y de quién era el personaje José Luis Abarca, el presidente municipal que está con licencia, que está prófugo, detalles de la vida ostentosa, la vida de lujo que tenía y detalles de cómo aparentemente el odio que sentía por los normalistas venía de tiempo atrás, porque los normalistas lo denunciaron por el presunto asesinato que él habría cometido, José Luis Abarca, de un integrante de Unidad Popular. Y también ha habido una especie de cambio, digamos, en algunos medios de comunicación, creo que es otra novedad, que han estado exponiendo las condiciones de vida y de trabajo en las que estaban los compañeros normalistas de Ayotzinapan, las becas de 57 pesos que tenían para alimentarse, comida, cena y desayuno, por qué recurrían a las estrategias de boteo para recolectar fondos para poder costearse ellos mismos, ir hasta los lugares donde realizaban sus prácticas profesionales. Es decir, poniendo el reflejo en cómo eran las condiciones de esta importante normal histórica, digamos, de data de hace muchos años, y explicando muchas de las acciones por las que muchas personas caían en la estigmatización de los normalistas hasta antes de este momento. Hay que recordar que esta agresión, la violencia que están sufriendo los estudiantes allá y en muchos otros lugares también, en buena medida corresponde a el reflejo, cómo han actuado los medios de comunicación al criminalizar al movimiento de los estudiantes, no solo ahora, sino desde hace tiempo, incluso ahora. Hay que recordar creo que fue el periódico, no recuerdo el nombre del periódico de Guerrero, que el día siguiente, después de la balacera, todavía titulaba 8 columnas, por fin se puso orden, ¿no? Aplaudiendo a la autoridad por haber atacado a los estudiantes. Creo que hay un cambio también en la percepción
que se tiene hacia los normalistas en Ayotzinapa y también en buena parte del país. Hay que recordar que los compañeros de aquí de Tequiza también salieron a marchar, creo que 2 veces la semana pasada aquí en Guadalajara, también exigiendo justicia para los 43 Sí, una, desaparecidos. por cierto, el mismo miércoles. Ahora, yo decía que no ha pasado nada porque con todas esas muestras de solidaridad, de condena, de repudio a nivel nacional e internacional, nada menos que Humberto Eco salió a marchar con los mexicanos en Italia. Ha habido manifestaciones en gran parte del mundo, condenas de organismos internacionales, etcétera, por lo que uno nos explica que siga ahí un gobernador como Ángel Aguirre y que no haya una celeridad real por parte del gobierno federal en tomar medidas concretas, como por ejemplo lo que sí hicieron en Michoacán. Ya estaría el gobierno de Peña Nieto nombrando a un comisionado y ya estaría el Congreso Estatal nombrando a un suplente en lugar de Ángel Aguirre. Es más, ni siquiera el alcalde con licencia de Iguala tiene suplente. En lo político están paralizados y lo triste es que, a pesar de esta serie de mecanismos de presión que han sido bastantes a nivel nacional e internacional, pues seguimos prácticamente en las mismas en ese sentido, con un agravante, que tenemos un partido político cuyo Consejo Político Nacional, recién electo, está arropando al gobernador que emanó de sus filas. Carlos Navarrete, ¿qué diablos hace junto con su comité nacional arropando a un gobernador que hoy es el villano de una tragedia como esta? Esto es solamente la defensa de los cotos de poder, en tanto que puede ser un crimen de lesa humanidad. A mí me parece que el actuar estatal está en 2 avenidas. En primer lugar, esto es una clara agresión de una organización del Estado mexicano, sea un alcalde o sea un gobernador, por acción o por omisión, para asesinar activistas sociales. Eso puede simplemente, esa característica puede hacer lo que sea un crimen de lesa humanidad. El que sea una desaparición de Estado o que sea parte constituyente de una política directa o explícita de terrorismo de Estado. Y en segundo lugar, a mí me parece que el PRD ha sido muy vigoroso en su defensa del coto de poder, en tanto que en primero han pintado falazmente como esta crisis, como la han caracterizado como si fuera un ataque directo a un gobernador perredista por parte de un golpeteo político tanto de las fuerzas del centro del país, como le llaman, o de los opinólogos, como ellos mismos decían. Y esta caracterización es falaz en tanto que la demanda de la desaparición de poderes no emana primordialmente de actores políticos partidistas y, en segundo lugar, es una demanda generalizada que no viene solamente del centro del país, sino que viene de muchas voces de más de 32 ciudades en todo el mundo que salieron a marchar y que pinta paralelismos como con el estado de Michoacán, en donde también se hablaba de la misma cosa con el gobernador de Michoacán. Y son los mismos partidos políticos, incluso los que critican a Aguirre directamente, los que defienden el status quo o en una apuesta para desactivar la crisis y que la gente se olvide o deje de criticar tan abiertamente. Y la otra vertiente de esto es que existe esta falsa creencia, completamente falsa, de que si se desaparecen los poderes en cualquier estado del país, de repente se va a colapsar el estado. Exacto. Y que hay un miedo tremendo a decir, pues tenemos un señor que es de manera patente un incompetente, no puede controlar su estado, pero es mejor que desaparecer los poderes. Es una renuncia completa a atender los reclamos populares de que se vaya Aguirre. Y Aguirre, y lo digo fuerte y claro, debe de irse. Por supuesto. Bueno, es que decir que van a colapsar los poderes, no, ya están colapsados. En Guerrero están colapsados, es decir, no tienen capacidad. Eso como que es muy evidente. Mira, a mí lo que digamos, después como de este marco, a mí me quedan varios como temas que yo creo que son los que tendríamos que analizar con profundidad. Una es la criminalización de los estudiantes normalistas rurales en México. Ese es un tema que yo creo que este asunto pone en la palestra. No son normales que han estado golpeteadas todo el tiempo desde el calderonismo y creo que es algo que se tiene que retomar, recuperar y ver la función social que estaban o que están realizando. La otra es la discusión sobre qué tenemos, si narcoestado, estado ausente, estado fallido, estado qué. Yo creo que ese es el otro debate que tendríamos que estar planteando porque Guerrero ahí nos da un caso claro de lo que está pasando. Claro que habría que juntar esa discusión con lo que está sucediendo en Michoacán y con lo que está pasando en Tamaulipas y lo que está pasando en el Estado de México, etcétera, etcétera, ¿no? Con una larga lista de otros estados que también están al borde de crisis, ¿no? Para mí ese sería otro de los temas importantes. La otra es este asunto de los partidos políticos, de cómo a costa de lo que sea hacen crecer sus filas, ¿no? Y que no, desde hace años no se han fijado
en cómo crecen sus militancias y cómo crecen sus candidatos, y por lo tanto van recogiendo a lo que les llegue, ¿no? Y entonces, en lugar de ver reputaciones, lo que están viendo son encuestas o dinero, porque esa es la otra manera como se puede acceder a candidaturas. Y yo creo que el caso de Ayotzinapa y de Iguala pone en claro este tema de crisis política, que yo comparto que es un asunto que va más allá del PRD. Por supuesto que es del PRD, pero es del PRI, y es del PAN, y es de todos los partidos, ¿no? Y ese es un asunto que también está para mí, de los asuntos que tendríamos que estar debatiendo a nivel nacional, ¿no? Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, Jesús. Regresamos con el último comentario sobre Ayotzinapa, y también vamos a hablar acerca del transporte público, porque resulta que los transportistas pues se lograron organizar para juntos articular una estrategia para denunciar lo que dicen es una ola de inseguridad en su contra, y hasta canal de YouTube tienen. De eso platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando el tema Ayotzinapa, y en un momentito más pasaremos al tema del transporte público en Guadalajara, que casualmente cambia de bandera, pero a final de cuentas tiene el mismo objetivo. Pero cerramos contigo el tema Ayotzinapa. Sí, quería comentar ahorita que estábamos hablando con Rodrigo y Jorge comentaban esta cuestión de la desaparición de poderes, que es lo que está exigiendo la población, y por otro lado, incluso Alejandro Encinas, hoy lo entrevistamos en el programa y decía, bueno, sí, pero es que si renuncia Ángel Aguirre, pero entonces, ¿qué va a pasar? Es como un miedo que hay de parte de todos los, obviamente, de los partidos políticos, incluso muchos opinadores en la lógica liberal, que no pueden pensar más allá del Estado, si no hay Estado, ¿qué va a pasar? Al contrario, creo que la capacidad de respuesta, lo que debemos reflexionar en este momento con esta crisis que hay, estas agresiones que hay de parte del Estado, de parte del crimen organizado, la represión que hay, es pensar más allá de los estados, pensar en nuestra propia capacidad de hacer nuestra propia autonomía, de autogobernarnos cada una de las personas en sus ámbitos, ejercitarlo, reflexionarlo, tratar de llevarlo a la práctica, temas de autonomías. Recomiendo la columna de Gustavo Esteva de hoy, viene en La Jornada, y justamente habla en este contexto de horror, de represión, de asesinatos que vienen de parte del Estado, de parte de las altas esferas, pues cómo hay que pensar en respuestas que vayan en el sentido de la autonomía. Con un Estado así, mejor no tener Estado, ¿no? Ajá, ¿para qué? Ahora, No, el problema es que, uno se puede autoorganizar, pero el Estado ahí sigue, y ese puede ser tu principal enemigo. Ese es el detalle, ¿no? Yo, por supuesto que comparto muchas de las ideas de autonomía, pero finalmente ahí está ese Estado que no sabemos si está, pues es un narcoestado, un ausente, fallido, lo que sea, ¿no? El problema es que tiene capacidad, bueno, se supone que tiene capacidad de fuerza, ¿no? Que es lo que se ha visto en Guerrero. O sea, sí puede utilizar su policía para desaparecer gente, pero no es capaz de tenerlo para respetar derechos humanos. Ese es el punto, ¿no? Claro. Bueno, ahora pasamos al tema del transporte, porque casualmente en la semana surge una muy bien organizada estrategia por parte de los transportistas que, cosa rara, se suman en bloque para denunciar la violencia que dicen que están sufriendo, y particularmente ponen un caso, ese sí, dolorosísimo, de un chofer que es baleado en una pierna en un asalto, de los 30 que todos los días dicen que están sufriendo los transportistas. Ante esto, la Secretaría de Movilidad responde que, pues, si son 30 denuncias, no ven 30 asaltos, no ven esas denuncias, no son los asaltos que se están denunciando, que los denuncien en todo caso. Y por otra parte piden una cosa que francamente suena absurda, que es que haya un policía por turno en cada unidad del transporte público. Si a los bancos no se los dieron, mucho menos a los camiones. Pero lo que sobre todo llama la atención de esta estrategia es, insisto, que esté tan bien articulada, que el mensaje sea el mismo en todos los camiones pegados, ya sea dentro o afuera de las unidades, y que haya hasta un canal de YouTube. Pues 2 palabras, ¿no? Comunicación social, otras 2, marketing político. Es claro que detrás de la estrategia de los camioneros de desenfatizar el componente del precio de las negociaciones del mejoramiento o de las carencias del transporte público, se pierde el foco de un componente muy importante de la discusión, que es la tarifa y el costo social que implica tener un sistema privatizado, altamente friccional, en donde hay una competencia canibalística que al único que destruye y daña es al usuario del transporte, si no es que le pasa los costos a los otros transportistas. Y aquí vemos que hay un esfuerzo de
comunicar socialmente algo que nosotros ya sabemos que sucede, que son las condiciones de inseguridad bajo la que operan no solamente los transportistas, sino los usuarios del transporte público por la ausencia de paradas bien iluminadas, por probablemente en la falta de conexión entre rutas, muchas otras cosas, ¿no? No hay que minimizar jamás el hecho de que los transportistas, especialmente no los transportistas, sino los conductores, que son los obreros de los transportistas, sufren de condiciones laborales precarias, por decirlo de manera muy elegante. Está de la fregada ser conductor, ¿no? Pero esta estrategia de comunicación social no va en pos de mejorar esencialmente las condiciones de los operadores, porque no oímos de mejorar las condiciones de salud de los operadores, de darles seguros de vida y un salario fijo. Esta demanda, a mí me parece que en veladas referencias, como siempre, va a tocar base en que hay que incrementar la tarifa del transporte público. Simplemente está desenfatizando la discusión del componente más problemático. No, como ya hay un encono social muy alto hacia los transportistas cada vez que dicen que van a subir la tarifa, pues ya aprendieron que hay que contratar a alguien. Ese alguien trabajaba para cierto personaje del PAN, de cuyo nombre no quiero acordarme, y les dijo, probablemente, desenfaticen lo de la tarifa. Es altamente impopular el hablar de aumentos de tarifa. Hablen de lo mal que están las condiciones para que tal vez la discusión tenga un nuevo piso mínimo. El piso mínimo es, vaya, hay unas condiciones de inseguridad muy altas, ahora tenemos que hacer algo al respecto. Quieren reformas, quieren cambios, acepten un incremento de precio. Eso es para mí el fondo de ese tema. Para mí, bueno, otra vez el hilo se rompe por lo más delgado, ¿no? Y el hilo más delgado en este problema son choferes y usuarios. Esos son los principales, digamos, a los que les cae todo el problema de la estructura, la terminan pagando los choferes y los usuarios, ¿no? Yo concuerdo con lo que dice Rodrigo, que me parece que utilizan este tema malamente para luego, creo que lo que sigue es pedir o volver a incrementar la tarifa o restablecerla a los 7 pesos que se les había quitado, más bien dicho. Creo que por ahí va el asunto. ¿Cuál es la solución o una de las soluciones a esto? No es poner un policía, es hacer un sistema de prepago. Exacto. Que ya se había pedido desde hace muchísimos años. Y que es a lo que no le quieren entrar los Claro, transportistas. o sea, si hay prepago, los choferes no manejan dinero. Así de sencillo. Se acaba la tentación. Si los choferes no traen dinero, los usuarios traen su tarjeta. Obviamente, si hay un asalto es para asaltar entonces a los usuarios o al camión completo, ¿no? Pero obviamente tú quitas un incentivo muy importante cuando haces eso. Y la otra es, yo creo que también tiene que ver con el rehacer las rutas, que es un asunto que también se ha hablado desde hace mucho tiempo. Es decir, cómo haces sistemas mucho más, digamos, beneficiosos para todos en términos de ruta, de mover las rutas, para que sean también, armarlas en una lógica de seguridad en todos los aspectos, ¿no? Creo que ese es para mí un tema sustantivo. Me parecería muy desafortunado que se utilizara este tema para pedir otra vez un incremento de tarifas. Yo lo que creo es que tendrían que empezar a responder con las cosas que ya se habían comprometido. Así de simple y de sencillo, ¿no? Que ni siquiera se están cumpliendo, Jesús, ¿no? Ya salió Eduardo Almaguer, el secretario del Trabajo, a decir que la única ruta que supuestamente ya había cambiado los turnos de los choferes de 24 horas seguidas a 8 por día y darles algunas prestaciones, en realidad estaba simulando los contratos. No ha funcionado. En toda esta situación que hay de la violencia, los transportistas, lo que queda claro son 2 cosas en torno al transporte, ya para concluir. 1, no ha funcionado y está fracasando el gobierno en sus políticas contra la inseguridad, que se está viendo reflejado porque no sé si serán 30, no sé qué cantidad habrá, pero sí hay asaltos a unidades del transporte, a los usuarios también, y está funcionando. Es un reflejo de la falta de resultados de las políticas que ha implementado el gobierno del Estado contra la inseguridad en todos los ámbitos. Y la otra, que no está funcionando, las leyes de movilidad y las políticas de movilidad que ha implantado el gobierno actual, o quizás no al ritmo de lo que deberían de estar funcionando. Los resultados son apenas, pues ni siquiera prácticamente visibles, que más allá de algunos camiones que están pintados y que se ven en buenas condiciones, pero no está funcionando. Dado todo el contexto, no están dadas las condiciones para un aumento de la tarifa de transporte. Peor aún si sumamos, y hay que recordar que las muertes
relacionadas con el transporte público pues van de la misma, no han bajado, van de la mano de las cifras de los años anteriores prácticamente. Se quedó solamente en discurso el nuevo modelo de transporte en Jalisco. Hasta aquí este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jesús. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Quédense en Canal 44 en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Por cierto, saludos a los amigos de la Ruta Platino que pasan ahí cada hora, pero que pues nos resuelven la vida algunos. Muchas gracias.